En este video veremos cómo realizar la llamada composición de funciones. La composición de funciones es una operación bastante particular entre funciones, así como la suma, la diferencia, el cociente, solo que esta es un poquito más particular. Veamos cómo es que se define. Tenemos dos funciones f, g, de las cuales se conoce su dominio y la regla de correspondencia. Se define la función compuesta de f y g, lo cual se nota de esta manera bastante particular, según, recordemos que para poder definir una nueva función se requiere tanto el dominio como la regla de correspondencia. Así que lo primero que vamos a indicar es cómo hallar el dominio de la composición. El dominio de, y así lo vamos a leer, G compuesta con F, lo forman todos los elementos X que pertenecen al dominio de G, si quieres al dominio de la primera función, perdón, el dominio de la segunda función, y de modo tal que la regla G de X, la regla de correspondencia G de X, pertenezca a el dominio de F. Desde que se conocen tanto el dominio de F como el dominio de G, aquí será cuestión solamente de reemplazar y resolver estas inecuaciones, porque esto va a determinar inecuaciones, ¿ok? X que pertenece al dominio de G, eso nos va a llevar a una inecuación que debemos resolver, encontrar un intervalo para X, la otra condición, G de X, la regla de correspondencia G de X en el dominio de F, también nos va a llevar a una inecuación, dependiendo de la regla de correspondencia, con valor absoluto, racional, con raíces cuadradas, una inecuación que también debemos resolver. Y finalmente, para poder conseguir un solo intervalo dominio de la función, debemos intersectar, dice la teoría, ¿no? Ambas condiciones deben verificarse de manera simultánea, por lo que la intersección se encargará de darnos el dominio de la composición. Reitero, son los elementos que pertenecen al dominio de la segunda función g y de modo tal que la regla de correspondencia de dicha segunda función g de x pertenezca al dominio de la primera f. La regla de correspondencia de la composición se puede calcular de manera muy natural. Es f evaluado en g de x. Es decir, en la regla de correspondencia de la primera función, evaluamos la segunda. Con esta pauta teórica es que vamos a determinar la composición de funciones. ¿Ok? Recuerden, por favor, la notación, este simbolito parece una O, es una bolita, como quieras verlo, en realidad no es una O. Sí es cierto que en abuso de la notación, de la lectura, esto se suele leer como FOG en algunas veces, ¿no? Haciendo que esto parezca una O, en realidad no es una O, simplemente es una bolita de simbología. La lectura correcta aquí, si hay que decirlo, es G compuesta con F. ¿Ok? Por ejemplo, aquí sería F compuesta con H. ¿Está bien? Más allá de la lectura, hay que tener claro cómo es que se define tanto el dominio como la regla de correspondencia para esta operación. Veamos un par de ejemplos ilustrativos. Hay algunas propiedades que yo voy a dejar para que tú puedas chequear. En general, la composición no es conmutativa, es importante el orden en el cual operamos, ¿ok? Si es asociativa, dice la propiedad número 2, tenemos tres funciones, ¿ok? Y las queremos componer, da lo mismo si es que operamos las dos primeras y al resultado le agregamos la tercera, o si lo hacemos al revés, operamos las dos últimas y al resultado le agregamos la primera. Se vale la ley asociativa. Y algunas veces aparece este criterio, que también es cierto, para que exista la composición hay una condición. El dominio de F intersectado con el rango de G tiene que ser diferente del vacío. En realidad esto está considerado en el cálculo del dominio, pero como en algunos textos aparece tal condición, vale la pena señalar. Decía que vamos a ver un ejemplito, es el número 8. Dadas las funciones f y g definidas por estas reglas de correspondencia,
Notar que G es una función definida por tramos. Tenemos un primer tramo G1 para valores menores que -1, y ahí está su regla de correspondencia, y un segundo tramo G2 para valores mayores que -1, cuya regla es una función lineal. Tenemos a la función f, que es un valor absoluto. El problema no indica el dominio, pero lo podemos calcular. Es todos los números reales. Y esto porque el valor absoluto no tiene ninguna restricción. Se puede calcular para cualquier número real. Ya comentamos en un video anterior que cuando tenemos funciones por tramos, lo que hay que hacer es trabajar cada uno de los tramos por separado, ¿no? Si G tiene tramos, entonces para calcular f compuesta con G, lo que hacemos es trabajar con cada una de las reglas de G. Es decir, primero con G1 y luego con G2. Vamos con lo primero. F compuesta con G1. El dominio, dice la teoría, son los elementos que pertenecen al dominio de, en este caso, F, y de intersección, tales que f de x pertenezca al dominio de G1. El dominio de f es todos los reales, aquí lo estamos reforzando directamente. F de x que pertenezca al dominio de G1. A ver, G1 tiene como dominio todos los números menores que -1. Ahí está. Y entonces, para que f de x, la regla f de x, pertenezca al dominio de G1, dicha regla tiene que ser menor que -1. Otra vez, porque el dominio de G1 son todos los números menores que -1. Es por eso que planteamos esto. Pero como f tiene una regla de correspondencia, la reemplazamos. Valor absoluto de x-1 menor que -1. Y eso nos lleva a una inecuación, como ya les decía, ¿no? Pero esta inecuación tiene una solución muy concreta, es el vacío. ¿Por qué? Porque no hay ningún número real cuyo valor absoluto sea negativo. Recuerden, por favor, el valor absoluto de cualquier número real siempre es mayor o igual que 0. Para cualquiera sea A real. Y entonces, valor absoluto menor que -1, eso no puede ocurrir. Así que de esta condición, la solución será el vacío. Luego hay que intersectar. Obviamente, si intersectamos los reales con el vacío, eso nos dará el conjunto vacío. Si te preguntas, Paulo, ¿qué significa que el dominio sea el conjunto vacío? Muy concreto, no existe la operación. Y eso es totalmente natural. No siempre se puede operar funciones. Tiene que ver mucho con el dominio de estas. Entonces, que no te extrañe que algunas veces no se pueda operar funciones, y esto es porque el dominio de dicha operación es, como en este caso, el vacío. ¿Ok? Así que la primera rama de nuestra operación, f compuesta con G1, no existe. Veamos f compuesta con G2. Aquí está. La misma lógica. Calculamos el dominio. El dominio serán todos los elementos x que pertenecen al dominio de f, al dominio de la segunda función, y de intersección, tales que la regla de correspondencia de f pertenezca al dominio de G2. Para no regresar a la diapositiva anterior, yo les invito a notar que el dominio de G2, a recordar en todo caso, son todos los números mayores que -1. Y entonces, para que la regla de f pertenezca a dicho dominio, dicha regla f de x tiene que ser mayor que -1. Pero f tiene una formulita. Valor absoluto de x-1 tiene que ser mayor que -1. Como pueden ver, hemos llegado a una inecuación. Utilizas sus propiedades de valor absoluto, ¿ok? Y tenemos estas dos condiciones. x-1 es menor que 1 o x-1 es mayor que -1. ¿De dónde? Al unir, porque recuerda que en este caso se une, obtenemos que la solución para esta inecuación es todos los números reales. Finalmente intersectamos los reales con los reales, eso obviamente dará los reales, y así tendremos el dominio de esta función. Para la regla de correspondencia, a ver, la regla de correspondencia nos dice
f compuesta con G2 evaluada en X es reemplazar en la regla de correspondencia de la primera, en este caso G2, f de X. Recuerden que G2, y ahora sí vamos a regresar, G2 es 2X más 2. Lo voy a escribir aquí para tenerlo presente. Para calcular G2 evaluada en f de X, en la regla de G2, en lugar de X, reemplazamos f de X, tal cual. Tal cual, por eso que aparece aquí dos veces, f de X más 2. Pero f de X tiene su regla de correspondencia, claro que sí, valor absoluto de X menos 1, y lo reemplazamos. De esa manera, simplemente reemplazando las reglas de correspondencia, es que obtenemos la regla de correspondencia de f compuesta con G2. Dominio, regla de correspondencia, tenemos ya nuestra operación. Como la primera rama no existía, porque el dominio fue el vacío, nuestra respuesta será solamente la segunda de las reglas de correspondencia. Aquí está 2 por x menos 1 más 2 es la regla de correspondencia y el dominio era todos los reales. De esta manera calculamos la composición. Entonces, tengan por favor presente la definición tanto para el dominio, ¿ok? Y la regla de correspondencia de la llamada composición de funciones.